Muy bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra de Dios, una dirección del Señor? Jueces 6, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Israel era el pueblo de Dios, sin embargo, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas que llegaban en numerosas manadas de camello, imposible de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Hay un punto. Diga conmigo: entonces. Los israelitas clamaron al Señor por ayuda. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuántos creen que no importa cuál sea nuestra situación actual, no importa cuál sea lo que estés pasando, no importa si estás rodeado de enemigos, cada vez que clamamos, Él nos responde? Cada vez que levantamos nuestra voz, Él nos responde. Cada vez que venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos a adoración al Señor, Él responde. Mi hermano, hay respuestas que vienen de parte del Señor, preparadas para los que claman. ¿Cuál es el requisito? Diga conmigo: clamar. Y esta historia es muy interesante. Simplemente leo estos versículos para dar una introducción al tema que quiero compartir, pero es muy interesante para que usted tenga el contexto. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, después de ver las maravillas en el desierto, después de ver la provisión de Dios, dice que hizo lo malo delante del Señor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sentados, yo soy el primero en hacerlo, se puede ver reflejado en el pueblo de Israel? Hay momentos donde hacemos la voluntad de Dios, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí han pasado momentos en nuestra vida donde hemos hecho lo malo delante de Dios, donde hemos desobedecido a Dios. Eso no nos quita el derecho que seguimos siendo hijos de Dios, que seguimos siendo amados por Dios, pero la Biblia dice que por causa de que ellos se desviaron, por causa de que ellos comenzaron a adorar a otros dioses, abrieron una puerta para que el enemigo entrara. El enemigo no tiene autoridad en nuestra vida, pero cada vez que usted y yo nos alejamos de Dios, hacemos lo malo delante de Dios, abrimos puertas al enemigo para que él pueda entrar a nuestra vida y comerse nuestra cosecha. Madián en el hebreo significa contienda. Madián en el hebreo significa rencilla. Madián en el hebreo significa problemas. Y quiero que podamos ver a Madián hoy día como el enemigo de nuestra cosecha. ¿Cuántos creen que Dios está preparando una cosecha abundante para nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está preparando los campos para nosotros? Los campos están listos, la cosecha está lista, y creemos como iglesia que estamos entrando en una temporada de cosecha abundante. Pero el enemigo de Israel, Madián, no aparecía por así, sino que aparecía justo antes de la cosecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos viendo la cosecha de personas que sembraron. Hay muchos de los que están aquí sentados que están recibiendo el beneficio de la cosecha de lo que otros sembraron. Estoy seguro que también tú sembraste, ¿verdad? Pero creo con todo mi corazón que cada vez que vienen tiempos de cosecha abundante, también tenemos que tener cuidado, porque Madián puede entrar a querer robarse nuestro trabajo, robarse nuestra cosecha. Pastor, explíquemelo bien, tráigamelo hoy día lo que está pasando. Mira, Dios te ha bendecido tanto que hoy día tienes con qué salir a pasear con tu familia. Y cuando van de paseo,
Antes de llegar al lugar se ponen a pelear en el auto. Hay veces que Dios nos da tanto que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué quieres comer tú hoy día? No, quiero comer pasta. Oh, pero yo quiero comer sushi. No, pero yo quiero comer hamburguesa. No, yo quiero comer sushi. Bueno, vamos a comer sushi y hamburguesa. Hoy día, no sé cuántos le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que vamos en un momento de disfrutar con nuestra familia, pero pasa algo que nos enojamos y no disfrutamos la cosecha que está enfrente de nuestros ojos. Madián representa la contienda. Madián representa la rencilla. Y como el enemigo sabe que no puede frenar la cosecha, como el enemigo sabe que no puedes parar lo que vas a sembrar, ¿sabe lo que él viene a hacer? A poner rencilla en nuestro corazón. A poner una estrategia de, no, peléate con tu esposo, peléate con tus hijos, peléate con el jefe, peléate con el líder, peléate con el pastor. No, es que a mí antes me ponían en primera fila y ahora me están poniendo atrás. Entonces me voy a enojar por eso. Madián está entrando. Tenemos que tener tanto cuidado porque Madián es tan insignificante a los ojos de Dios. Pero es que si nosotros nos desviamos por un momento, quiero decirle algo, la cosecha que Dios te da, nadie la puede frenar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y estoy seguro que estás disfrutando hoy día temporadas de cosecha porque hubo una temporada que sembraste. La Biblia dice que lo que nuestros padres sembraron con lágrimas, nosotros lo vamos a cosechar con gozo. Lo que estás sembrando con lágrimas, tus hijos lo van a cosechar con gozo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque en ese trayecto, en esa brecha, nos podemos encontrar con el enemigo de los israelitas, que es Madián, que es la rencilla. Pero dice que el enemigo era tan numeroso, era tan grande que no se podía contar. Entonces, en vez, lo que hacían los israelitas es que trabajaban con temor, trabajaban y empezaban a guardar el grano porque sabían que en algún momento iba a venir Madián a echarles a perder la cosecha. Cuando venía Madián, entraban a cuevas y se escondían, vivían en temor, vivían atemorizados. No sabemos lo que va a pasar, no sabían si trabajar o no trabajar, porque quizás el trabajo de todo un año iba a llegar algún enemigo e iba a arrebatarte el trabajo de un año. Por eso hacían cuevas y se escondían hasta que Israel se cansó. Y dijo, estamos cansados de trabajar en vano, estamos cansados de que trabajemos y que otro disfrute nuestro trabajo, que alguien más se lleve el fruto de nuestro trabajo. Estamos cansados de vivir en cuevas. Entonces levantaron la voz y clamaron a Dios. Y tiene que llegar un momento en nuestra vida donde estamos tan cansados de nuestra circunstancia que tenemos que levantar la voz y clamar. Levantar la voz y clamar delante del Señor. ¿Y cuántos creen que Dios responde? Mire lo que dice el versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián. Y quiero poner un punto ahí, porque hay enemigos que están en tu vida solamente porque Dios quiere que clames. Si no estuviese ese enemigo en tu vida, no clamarías. Si no estuviese ese problema en tu vida, quizás no buscaríamos a Dios como lo buscamos. Pero a causa de Madián, el pueblo clamó. Cuando clamó al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta. Diga conmigo, un profeta. Quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, Gedeón, hijo de Joás, y estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Cada vez que levantamos una voz de clamor, Dios va a responder. Pero quiero decirte algo: Dios no va a responder como esperamos.
Dios va a enviar primero el profeta. ¿Qué representa el profeta? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura. Siempre que clamamos, Dios va a enviar una palabra. Siempre que estamos en desesperación y clamamos, Dios te va a enviar un profeta. Dios te va a enviar una palabra que te va a levantar y te va a recordar y te va a decir: Israel, si te saqué de Egipto, si te saqué de las manos de la opresión, ¿cómo no me voy a encargar ahora de los madianitas? El problema es que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y yo quiero pararme en esta mañana como profeta de Dios sobre tu vida y recordarte: si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. Si Dios te sacó de las manos de los enemigos antes, lo va a volver a hacer. En algún momento a Israel se le olvidó las maravillas de Dios. En algún momento a Israel se le olvidó que Dios había sacado con mano fuerte al pueblo de Egipto, y en vez de una vez clamar, comenzaron a esconderse en cuevas. Siempre en momentos de opresión, lo más fácil es esconderse, pero nadie te va a poder sacar de esa cueva. Lo único que lo va a poder hacer será una palabra de Dios. No va a ser una amiga, no va a ser un amigo, no va a ser un buen psicólogo, un buen psiquiatra, va a ser una palabra de Dios. Lo único que te va a sacar de la cueva en la que estás metido va a ser una palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que David dijo: me sacaste del hoyo de la desesperación. A Israel se le olvidó clamar. Sabía que la respuesta no estaba en hacer otra cueva más profunda. La respuesta estaba en clamar a su Dios. Y dice que Dios envió un profeta. Diga conmigo: un profeta, que representa la palabra de Dios. Luego Dios envió un ángel. ¿Qué significa un ángel? Milagros de Dios. Siempre que clamamos al Dios de milagros, tienes que esperar recibir un milagro. Siempre que clamamos a un Dios milagroso, prepárate para recibir un milagro de Dios. Dios no solamente envía una palabra, Dios envía al ángel, que representa milagros. ¿Y sabe lo tercero que él hace? Es que Dios llama a un hombre. Me encantaría decirte y leerte la Biblia textual como dice que Dios envió a un ángel y mató a los madianitas. ¿Cuántos creen que Dios tenía el poder para enviar un ángel y matar a los madianitas? Pero Dios envió una palabra. Dios envió un ángel no a acabar con los madianitas, sino que Dios envió un ángel a ungir a un hombre para que él fuera el libertador del pueblo de Israel. Una vez más, el pueblo clamó para ser liberado y Dios ungió a un hombre, Moisés, el libertador. Dios ocupa el mismo principio bíblico. El pueblo clama y Dios escoge, diga conmigo, a un hombre. Me encantaría decirte que para alcanzar tu victoria lo único que necesitas es leer tu Biblia y recibir un milagro de Dios, pero la Biblia dice que para recibir nuestras victorias necesitamos la palabra de Dios, necesitamos milagros, pero también necesitamos a un hombre. También necesitamos a un hombre ungido por Dios. También necesitamos a un pastor que esté guardando tu vida, que esté orando por tu familia, que esté orando por tu provisión, que esté orando por tu trabajo, que esté orando por los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Me encantaría decirte y me encantaría que Dios me mandara un ángel aquí a predicarle, pero Dios sigue ocupando hombres para bendecir a hombres, y hemos creído que Dios ha ungido nuestra vida como hombre de Dios para poder bendecirte con una palabra, para poder orar por tu familia, para poder traer gracia y favor de Dios. Si lo cree, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Pastor, es que estoy en un problema. Clama al Señor. Pastor, necesito una victoria esta semana. Clama al Señor. Cada vez que clamas, Dios va a enviar al profeta. Cada vez que clamas, Dios va a enviar un milagro. Y cada vez que clamas, Dios te va a conectar con un hombre. Sigamos leyendo la historia. Jueces 7 dice: entonces Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod, el campamento
de los ejércitos madianitas que estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo y a todo aquel que le falte valentía y que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron, diga conmigo, 10,000 dispuestos a pelear. No soy muy bueno en matemática, pero si se fueron 22,000 y quedaron 10,000, ¿cuánto habían? 32,000, ¿sí o no? Habían 32,000 guerreros dispuestos a pelear. Dios mira eso y dice: son muchos. Ahora, quiero que pueda entender, leemos hace algunos versículos atrás, que el pueblo de Madián era tan grande que era imposible contarlo. Versículos más tarde nos da un número que eran aproximadamente 124,000 personas, el ejército de Madián. Y Dios ve a 32,000 y les dice: es mucho. Señor, sabemos que tú eres, pero ¿cómo va a ser mucho? Yo creo que Gedeón estaba juntando a todos los que podía, estaba levantando, recién Dios lo había ungido, Dios le había dado una palabra, había convocado al pueblo, dijo: vamos a derrotar, salgan de las cuevas, los que están atemorizados, salgan de las cuevas, tomen sus espadas y vamos a ir en contra de los madianitas, porque Dios nos ha dado una palabra, Dios nos va a entregar a los madianitas en nuestra mano. Entonces yo creo que todos se alentaron, saliendo, juntaron 32,000 hombres, estaban acampando, estaban a punto de entrar a pelear contra los madianitas, y Dios le dice: es mucho. ¿Sabe lo que entendí? Muchas veces Dios nos hace perder para ganar. Hay muchas veces que no entiendes por qué has tenido pérdidas. Pero pastor, Señor, ¿por qué estoy teniendo pérdidas? ¿Por qué esta persona que está al lado mío hoy día ya no está? Es que Dios está diciendo: son muchos. Porque yo te voy a dar la victoria. Cuando yo te dé la victoria, no quiero que nadie se lleve la gloria, solamente yo. Tenemos que entender, mire, escúcheme. Tenemos que entender, mi hermano, mi hermana, que Dios no nos hizo vencedores, nos hizo más que vencedores. Porque solo hay uno digno de vencer. Pero algo tan simple se nos tiene que quedar grabado en el corazón. Cada vez que Dios te dé una victoria, recuerda: esta victoria no es mía, le pertenece al Señor. Esta victoria no es mía, le pertenece al Señor. Que nunca se nos olvide que Dios no nos hizo vencedores, nos hizo más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que venció. Cuando tiene mucho, es muy fácil adjudicarse victorias. Pero recuerda que Él es el autor de la victoria. Versículo 2, Jueces 7:2, la Reina Valera contemporánea dice: el Señor le dijo a Gedeón: es mucha la gente que viene contigo, no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas, y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Ay, pastor, pero es que yo levanté esta empresa, yo fundé esta empresa, yo llegué barriendo la empresa y hoy día me siento con los directores de la empresa. Pastor, es que yo. No eres tú, es el Señor en ti. Por eso cuando el Señor vio que era mucho, dijo: Gedeón, dile que todos los que tengan miedo se vayan a la casa. Ojo aquí. Porque en los momentos de batalla se ven los valientes. En los momentos de batallas vas a saber quiénes están contigo y quiénes no están contigo. Esos 22,000 estaban ahí por compromiso, porque tenían que hacerlo, porque la esposa los mandó, no sé por qué estaban ahí, pero estaban ahí. Estaban ahí, pero no querían estar ahí. Lo voy a repetir por acá.
Estaban ahí, pero no querían estar ahí. Tú tienes que ir a la batalla no solamente con números, tienes que ir a la batalla con gente que quiera estar ahí. Tienes que ir a la guerra con gente que no solamente sabe que Dios le va a dar la victoria, sino que tienen valentía en su corazón y dicen, no importa que sean 124,000, yo estoy contigo. Si Dios nos dio una palabra, yo estoy contigo. No importa que el barco se esté hundiendo, yo me quedo. Se fueron 22,000, quedaron con 10,000. Yo creo que Gedeón veía irse a los 22,000 y se agarraba la cabeza. Señor, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuántos han estado en esta situación? Que Dios te da una instrucción y después que das la instrucción, dices, ¿qué hice? El otro día fuimos al lugar, al nuevo terreno con el pastor y lo vimos tan grande que nos agarramos la cabeza. Dijimos, Señor, solamente tú puedes hacer esto. Porque son en los momentos de batalla donde Dios revela a los valientes que están a tu lado. Por eso han habido batallas y se te ha ido gente. Por eso has peleado la buena batalla de la fe y se ha ido gente de tu lado. Mi hermano, tenga paz. Porque los que se fueron nunca tendrían que haber estado contigo. Dios vio al pueblo y ¿sabe lo que le dijo? Todavía mucho. Eran 124,000 y ellos eran 10,000. ¿Y sabe lo que le dijo al pueblo? Todavía mucho. Jueces 7:4 dice, pero el Señor volvió a decir, todavía mucha gente, llévalos al río para que allí los pongan a prueba. Y si yo te digo, a este puede acompañarme, irá contigo. Pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Versículo 5, Gedeón llevó entonces a la gente al río, a los 10,000. Y allí el Señor le dijo, ponme aparte a todo aquel que beba el agua como los perros, es decir, lamiéndola. Aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. Yo creo que de aquí sacaron la película 300. Y el resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos y el resto de la gente puede volverse a la casa. Eran 32,000. Los que tengan miedo, váyanse. Se fueron 22,000. Dios le dijo, todavía es mucho, no quiero que nadie se jacte, que nadie se ponga orgulloso, que nadie diga, no, es que fue yo, no, es porque yo canté tan bien ese día, el domingo, Dios hizo la victoria porque yo serví tan bien a la gente ese domingo, yo hice la gente, no, porque yo he estado administrando tan bien mi empresa, que fue así porque Dios comenzó a prosperarme. Dios dijo, es mucha la gente que tienes todavía, llévalos a las aguas y allí los voy a probar. Hay un momento donde Dios prueba nuestros corazones. Hay un momento donde Dios prueba la actitud, los móviles que están moviendo el corazón. ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Servimos para ser vistos o servimos porque amamos al Señor? Servimos porque amamos. Servimos porque amamos al Señor. Servimos porque hay gratitud en nuestro corazón. Hay un momento donde Dios prueba nuestros corazones, iglesia. Y Él le dijo algo determinante. Llévalos a las aguas y los que hagan algo diferente, apártalos. Este versículo me ayuda muy bien a graficar porque la Biblia dice, son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Mire, todos somos llamados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos somos llamados. Pero no todos están dispuestos a vivir una vida diferente para que Dios los use. Todos somos llamados, pero no todos estamos dispuestos a vivir una vida doblegada al Señor. Los que se arrodillen y tomen el agua para la casa.
Pero los que no se arrodillan y se acerquen y laman el agua como un perro, a eso apártalos. Con esos 300 que marcaron la diferencia, te voy a dar la victoria. Enseñanza. Es preferible ir a la guerra con 300 dispuestos a morir por ti que con 30,000 que no saben por qué están ahí. Porque a través de la Biblia el principio es el mismo. Dios hace mucho con poco. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mire, quiero que puedas entender esto. Después vamos, mi pastor me dijo que lo predicara en 2 partes porque era mucha la historia y lo iba a marear. Así que voy a dejar hasta ahí la historia. Que suba el equipo, por favor. Pero quiero que puedas ver algo. Todo el pueblo fue victorioso, pero solo 300 sintieron la espada en su mano. Solo 300 escucharon como ellos, porque escúcheme bien, y esto fue lo más importante de todo, y ese va a ser el segundo mensaje. La estrategia que Dios le da a Gedeón no fue pelear. No tuvieron que pelear. Se empezaron a matar entre ellos. Pero cuando tienes una palabra, cuando tienes un profeta, cuando tienes un ángel que Dios te envía, y cuando tienes un hombre, cuando Dios te conecta con un hombre, Dios te dará la victoria. Dios me dará la victoria. Solamente voy a leer Jueces 7:15, con esto voy a terminar. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos de 100, y le dio a cada un hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Y después le dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor del campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Y dice la Biblia que Dios le entregó la victoria. En los tiempos de cosecha tenemos que tener cuidado de que no se me meta un madianita entre medio, que me quiera robar la cosecha, que quiera echar a perder el fruto del trabajo, el fruto de obedecer al Señor. Creo que Dios nos está dando una alerta en esta mañana. Están entrando en una temporada de cosecha, pero hay un enemigo de la cosecha, que es Madián, que tenemos que saber derrotarlo. Y ese enemigo no se derrota con espada, se derrota escuchando la estrategia del Señor. Se derrota clamando de rodillas. Se derrota escuchando la instrucción de un profeta. Se derrota escuchando y viendo la manifestación sobrenatural de ángeles. Y se derrota conectándome con un hombre. Sería mucho más fácil que bajara el ángel y los matara a todos. Pero Dios envió al ángel a ungir a un hombre. Y usted está aquí sentado porque Dios te conectó con un hombre. Dios te conectó con tu pastor. Dios te conectó con la iglesia. Y entendemos que es por esa gracia que Dios bendice, que Dios multiplica las fuerzas. Y esa es nuestra función como pastores: bendecir tu vida en el nombre del Señor. Y entiendan que nosotros no tenemos ninguna habilidad para bendecirte, pero es el Dios que servimos, el Dios que nos ungió, el Dios que nos encomendó para ungir tu vida. Si hay algo de unción en nosotros, si hay algo de gracia en nosotros, es por causa de ti. Porque Isaías 61:1 dice: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió para bendecir a alguien más, para sanar al quebrantado de corazón, para enviar libertad y apertura de la carne, para declarar a los que están en ceniza, en luto,
que se vistan de óleo de gozo y anunciar el año agradable de la voluntad del Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe lo que les dio la victoria? ¿Sabe cuál fue el grito? Por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Es fácil levantar la espada de Jehová, pero no todos están dispuestos a levantar la espada por su pastor, por el hombre que Dios ha designado para bendecirte. Pero Dios sigue ungiendo hombres para bendecir a hombres. Y estoy aquí en esta mañana como profeta de Dios para declarar lo que Gedeón le declaró al pueblo: levántense, porque Dios ya nos ha dado la victoria. La victoria ya está en tus manos. La victoria ya está en nuestras manos. Porque la victoria no es nuestra. La victoria le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser levantado. Levanta tus manos al cielo, iglesia, y vamos a adorar el precioso nombre.